El ciclo menstrual va a ser el proceso donde se prepara el útero de la mujer para el embarazo todos los meses. Este ciclo se va a llevar a cabo por diferentes fases fisiológicas. En este ciclo va a haber tres hormonas importantes. La hormona liberadora de gonadotropina, que va a ser generada por el hipotálamo, y esta hormona a su vez va a interactuar con la adenopófisis para generar la hormona folículo estimulante y la luteinizante. En la hormona folículo estimulante se va a generar el estrógeno. Altas cantidades de progesterona van a hacer que la GnRH se inhiba. Entonces, cuando esta está inhibida, por lo tanto, también se va a inhibir la FSH y la LH, ya que son generadoras de la primera. Ahora, el ciclo se va a dividir en tres partes, que va a ser el ciclo ovárico, que este va a ser donde se desarrolla la maduración de los folículos, y el cuerpo lúteo. Este ciclo va a constar de dos fases, la fase folicular y la fase lútea. En la fase folicular se va a llevar a cabo el desarrollo o la maduración de los folículos, y con la hormona FSH va a hacer que los folículos produzcan estrógeno. En el ciclo uterino también va a estar dividido por dos fases, que va a ser la fase proliferativa y la fase secretora. Y el ciclo hormonal se va a dividir en dos, que va a ser las hormonas gonadotrópicas, donde va a estar la LH y la FSH, y las hormonas ováricas, donde va a estar el estrógeno y la progesterona. El ciclo menstrual consta de 1 a 28 días aproximadamente, y se cuenta que el primer día es cuando el endometrio comienza a caer, o también cuando empieza la primera, o también se puede decir que es cuando empieza la primera hemorragia menstrual. Entonces, cuando esto pasa, empieza a decaerse, ya que el cuerpo lúteo empieza a degenerarse y deja de producir progesterona. La progesterona es la que se va a encargar de que el endometrio esté alzado, que es lo que lo va a sostener. Entonces, al ya no haber progesterona, no va a haber que sostenga el endometrio. Cuando esto sucede, la GnRH va a activar a la FSH y va a hacer que este tenga un crecimiento. Cuando este crecimiento ocurre, en la fase folicular empieza el desarrollo de los folículos, o sea, empieza a iniciar esta fase. Cuando esto pasa, el estrógeno empieza a subir, pero este estrógeno va a llegar a su punto máximo, donde va a empezar a decaer, y cuando empieza a decaer, la FSH, que antes estaba inactiva, se activa junto con la LH, teniendo un crecimiento ambas. Este crecimiento que las dos hormonas se presentan es importante porque gracias a ese crecimiento todo el ciclo puede funcionar. Cuando este crecimiento ocurre, el folículo ya está maduro. Esta maduración ocurre aproximadamente a los 14 días. Cuando este folículo ya está maduro, va a pasar a la fase lútea en forma de un cuerpo lúteo. Cuando este cuerpo lúteo ya está aquí, empieza a generar estrógeno, más bien empieza a bajar el estrógeno, pero la progesterona empieza a subir, que es la de aquí. Cuando la progesterona empieza a subir, se inactiva la FSH y la LH, haciendo que la fase folicular deje de funcionar y ya no se produzca la maduración de los folículos. Cuando el cuerpo lúteo está en la fase lútea, esto empieza a subir, y entonces, como ya se va a tener presencia de la progesterona en altas cantidades, va a inhibir la GnRH. Y mientras esto sucede, en la fase lútea va a comenzar el crecimiento del endometrio, porque ya se va a tener progesterona. Entonces, si se tiene actividad sexual 3 días antes de los 14 días, esta puede hacer fecundación con un espermatozoide, ya que los espermatozoides viven de 72 horas y los óvulos 48 horas. Entonces, todavía puede haber fecundación, al igual que si hay restos de espermatozoide 2 días después del 14, también puede haber fecundación, y esto hace que se produzca el embarazo. Pero si no se tiene relaciones sexuales y no hay espermas, el cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse, haciendo que la progesterona y el estrógeno comiencen a bajar, y esto va a producir que la GnRH se active otra vez, haciendo que todo el ciclo comience de nuevo. Listo. Métodos anticonceptivos. Son fármacos que pueden controlar la natalidad mediante la anulación de la ovulación. Hay de 3 tipos, que son los naturales, los hormonales y los de barrera.
Los naturales se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que van a dar lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual, las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual. Ventajas: carecen de efectos secundarios, bajo costo y duración ilimitada. Desventajas: no protegen de las enfermedades de transmisión sexual, tienen baja eficacia y periodos de abstinencia sexual. En los naturales se van a encontrar diferentes métodos, tales como el método Ogino, que consiste en evitar relaciones sexuales en los días considerados fértiles y este es considerado muy poco eficaz. Coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Este método no es muy efectivo, ya que antes de la eyaculación se expulsan gotas cargadas de espermatozoides que pueden producir un embarazo. Método de la ovulación. En este método se observa a diario los cambios en el moco cervical a lo largo del ciclo de la mujer, cambios que se asocian al aumento de niveles de estrógenos previos al momento de la ovulación. Anticonceptivos hormonales. Estos imitan a las hormonas ováricas, una vez ingeridos inhiben la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo, inhibiendo así la liberación de las hormonas hipofisiarias que estimulan la ovulación. Acción anovulatoria. Esta inhibe la ovulación como consecuencia de la supresión de la hormona liberadora de gonadotropina. La gonadotropina, recordemos, se genera a nivel del hipotálamo. Posteriormente, se actúa sobre la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Si se aumenta el nivel de estrógeno y progesterona, va a inducir que estas dos hormonas actúen negativamente, es decir, que van a inhibir la síntesis de la hormona foliculoestimulante, generando una inhibición del desarrollo folicular y una inhibición de la ovulación. Este tipo de fármaco se tiene que administrar en los 3 primeros días, lo cual quiere decir que se incrementa la cantidad de progesterona que va a inhibir lo que es el resto del ciclo menstrual. Acción en el endometrio. Sin embargo, en el endometrio no sucede lo mismo que en el esquema anterior. En este se va a inducir el rompimiento del endometrio y posteriormente un adelanto de la menstruación. Un ejemplo de esto es la pastilla del día siguiente, que más adelante hablaremos de esto. Acción sobre el cuello uterino. La administración de los anticonceptivos combinados de estrógeno y progesterona producen un moco cervical más espeso y de esta manera se impide el pasaje de los espermatozoides y la fecundación. El moco cervical es importante para la viabilidad y tránsito de los espermatozoides, ya que con un moco cervical más fluido les es más fácil el tránsito. También se van a clasificar por su temporalidad en terapia combinada, terapia mensual, terapia trimestral, terapia progestacional a dosis baja y terapia estrogénica postcoito. Pastilla del día siguiente. Es un método de emergencia que contiene altas dosis de estrógeno. Se administra vía oral y consiste en 2 comprimidos. Uno se toma a las 72 horas después del acto sexual y la segunda a las 12 horas de haber tomado la primera. Se suele usar cuando se rompió el preservativo, cuando se olvidó usar preservativo o en el mal uso de algún método anticonceptivo. ¿Cómo afecta? Primero, impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona a nivel de ovario. Posteriormente, actúa sobre el cuello uterino generando un moco cervical más espeso, lo cual va a impedir el avance de los espermatozoides. En el caso del útero, va a dificultar la circulación de los espermatozoides por las trompas de falopio, además de que va a inhibir que se implante el óvulo fecundado. Los métodos hormonales van a presentar diferentes reacciones adversas, como la hipertensión, el edema, embolismo pulmonar, cefalea, migraña, embolia, náuseas, diarrea, ictericia, polifagia, amenorrea, dismenorrea, cambios mamarios y aumento de riesgos de fracturas en los huesos. Los métodos de barrera. Este tipo de métodos obstruyen el acceso de los espermatozoides al útero. Podemos encontrar diferentes tipos, como el preservativo o condón, el diafragma, capuchón cervical, esponja anticonceptiva o DIU. Preservativo o condón. Son vainas finas que recubren al pene o la vagina. Pueden estar hechos por 2 tipos de materiales como el látex o el poliuretano. Estos últimos no son muy efectivos ya que son muy delgados y pueden romperse muy fácilmente.
Uso correcto del preservativo. Utilice un preservativo nuevo en cada acto sexual, no importa si es con la misma pareja. Use el preservativo del tamaño adecuado. Procure dejar de 1 centímetro a 1,5 centímetros en la punta del preservativo para que ahí se recolecte el semen. Sostenga el preservativo firmemente contra la base del pene durante la retirada para evitar salpicar el semen. El buen uso del preservativo. Paso 1. Controlar la fecha de vencimiento. Paso 2. Comprimí con suavidad el envase entre los dedos y comprobá que no pierde aire. Transportalo en su paquete y no los expongas al calor o a la humedad. No los lleves en el bolsillo, billetera o guantera. Paso 3. Abrí el sobre con las manos. No utilices elementos cortantes o los dientes. Paso 4. Antes de usarlo, apretá la punta del preservativo con 2 dedos de una mano para que no quede aire. Paso 5. Colócate el condón desenrollándolo sobre el pene erecto. Si lo apoyaste y te equivocaste de lado, descartalo. Paso 6. Usalo durante toda la relación sexual. Si se daña o se sale, retírate, lavate y reemplazalo por uno nuevo. Luego de la eyaculación y mientras el pene está erecto, toma el condón por la base y retíralo cuidando que el semen no se derrame. Paso 8. Anudá el preservativo y luego envolvelo en papel para tirarlo en un lugar propicio. Recomendaciones. Usá solamente el lubricante que viene con el preservativo o agua. No utilices vaselina, crema de manos o aceites. No uses 2 veces el mismo preservativo, 2 condones juntos o un condón masculino y otro femenino al mismo tiempo. Existen 2 tipos de condones, el condón masculino, que es el más usado, y el condón femenino. Diafragma. Es una copa en forma de cúpula con un borde flexible. Se inserta en la vagina y se coloca alrededor del cuello uterino. Estos métodos deben ser recetados por un profesional de la salud. Siempre deben aplicarse con una crema o gel espermicida. Se colocan antes del coito y después del coito se dejan al menos 6 horas, pero no más de 24. El porcentaje de mujeres que quedan embarazadas usando este método es del 6% si el uso es perfecto. Capuchón cervical. Se parece a los diafragmas, pero estos son más pequeños y rígidos. Es una copa de silicona en forma de sombrero. Se coloca sobre el cuello uterino impidiendo que los espermatozoides entren en el útero. Se puede lavar y reutilizar durante 1 año. Con este método, el índice de embarazo, si el uso es habitual, es aproximadamente del 12%. Esponja anticonceptiva. Es una esponja de poliuretano ovalada de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Se inserta en la parte más profunda de la vagina y no necesita de una receta médica para adquirirla. El DIU es un aparato intrauterino y uno de los tipos de anticonceptivos más efectivos que puedes conseguir. Un médico inserta un pequeño DIU en tu útero y te protege de embarazo por años. Los DIUs son súper convenientes y a prueba de error. Te pones uno y te olvidas. Tu DIU puede ser removido cuando tú quieras y la posibilidad de lograr un embarazo regresa rápidamente. Pero los DIUs no previenen el contagio de ITS, así que utiliza condones junto con el DIU para protegerte. Existen pocos tipos de DIU. El DIU Paragard está libre de hormonas, usa el cobre para prevenir un embarazo y dura hasta 12 años. El DIU de cobre también funciona muy bien como anticonceptivo de emergencia. Puede prevenir un embarazo si se le inserta hasta 5 días luego de tener sexo sin protección. Los DIU con hormonas como Mirena, Skyla, Lileta y Kailina utilizan una hormona llamada progestina para prevenir un embarazo. Duran entre 3 y 6 años dependiendo del que elijas. El DIU tiene posibles efectos secundarios, pero generalmente se van luego de algunos meses. También tiene sus beneficios. Los DIUs con hormonas pueden lograr aliviar los dolores menstruales y aligerar el periodo, o detenerlo completamente.